¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean a Tecnologías Plus, episodio 18. Este es nuestro podcast, el podcast exclusivo para miembros, colaboradores, sponsors de tecnologías de creatividad y que hacen posible esta intensa actividad y que hacen posible también que podamos tener un momento como el de ahora para hacer un resumen de episodios globales. El episodio de hoy va a ser una especie de muestra de lo que será en este 2022 una seguidilla de 22 episodios globales. Por ello entendemos que en Tecnologías Plus se pueda escuchar un resumen de los episodios de los 5 podcasts de nuestra producción de las últimas 2 semanas. Es decir, si alguien es seguidor de Ayoski en tecnologías de creatividad, de opinión sobre el diseño y tecnología de consumo, puede también escuchar Tecnologías Plus y obviamente interesarse por algún tema que estemos tratando en Vox Futura o quererse meter en la polémica de los rebeldes de Manifesto, Arte Real y Directo, por ejemplo. Creo que esta oportunidad es única, ya que dentro de los distintos matices de los programas que tenemos, puede resultar interesante permitir tener una lectura rápida, en una media hora máximo, de los temas que estamos tratando y la conexión entre ellos. La columna vertebral que hemos explicado el año pasado cuando comenzamos con Tecnologías Plus es que la idea de tener 5 podcasts en tecnologías de creatividad es aquella de poder analizar un tema por semana desde 5 puntos de vista. Hay distintos tipos de personas y personalidades dentro de nuestra casa creativa, con lo cual no todo es simplemente inventar cosas o tener ideas o compartir visiones y relatos y mejorar tal cosa. A veces simplemente el interés de debatir, de opinar, a veces simplemente de pensar y no tanto de hacer cosas. Y por el contrario, muchas veces estamos solo interesados a saber cómo lograr hacer más efectivamente. Creo que cada punto de vista es válido y un tema es incompleto si no podemos hacerlo desde todos y cada uno de ellos. Y esa es la razón por la cual tenemos 5 programas. Obviamente uno se va a interesar por el grupo desde el cual se sienta identificado en sus análisis. Por ejemplo, desde la opinión, o desde el pensamiento, o desde la crítica, o desde la creatividad, o desde la promoción. Depende cuál sea el carácter, ¿verdad? Pero cuando ya se sienta cómodo desde ahí, esté enganchado con los temas que estamos tratando, puede interesarse también de ver o escuchar otras dinámicas o puntos de vista. ¿Por qué? Porque eso permite que se cree algo que, digamos, sería muy querido, muy deseado, y se llama sinergia. Es decir, cuando uno logra ver la misma cosa desde otro punto de vista, algo incluso que ya ha comprendido, con lo cual se siente cómodo, verlo desde otro punto de vista puede obviamente generar muchísima sinergia. Es algo que no solo da complemento, sino que da muchísima velocidad a la energía que ya existe. Y eso obviamente abre un nuevo universo de posibilidades. Con lo cual, nuestro objetivo va a ser que la mitad de la programación de Vox Futura en este 2022 se dediquen a episodios globales y obviamente por ende van a ser 22 episodios. Exactamente la mitad si hacemos, digamos, una producción de Tecnologías Plus semanal. Es un gran desafío, es un objetivo, digamos, irreal, querer producir tanto y querer, digamos, ponernos en una situación donde todo esté yendo espectacular. Tengamos muchísima audiencia, tengamos también el tiempo y tengamos los medios a través de nuestros colaboradores y de nuestros sponsors para poderlo producir. Pero ¿por qué no? Si no nos planteamos ese objetivo, nunca, jamás llegaremos a lograrlo. Con lo cual, yo digo, he aquí un propósito que más que propósito es un tema y es definir una estructura. Vamos a tener en este 2022 22 episodios que se traten de
resumen de episodios globales, que traten de los 5 podcasts que producimos y los temas que hemos tratado en las últimas 2 semanas. Así que he aquí el primero, bienvenidos sean al primer resumen de episodios globales del 2022. Comenzamos con Ayoski y hemos tratado el tema nada más y nada menos que de la música atmosférica y espacial. Hemos hablado de la mítica predicción que hemos hecho de un iPod Pro para este 2022 que trate específicamente del tema de la música de alta calidad y que pueda escucharse con un DAC integrado. Un DAC es un convertidor de digital a analógico, de ahí las siglas de Digital to Analog Converter. ¿Qué diferencias hay entre un DAC y una interfase de audio como la que tengo aquí, una Focusrite, que hace exactamente el contrario, la conversión de analógico, es decir, del cable del micrófono, lo convierte a digital que entra aquí en esta Mac que está grabando? ¿Cuál es la diferencia entre un DAC y una interfase de audio? ¿Y puedo usar una interfase de audio para escuchar música de alta calidad? Obviamente sí. Pero ¿cuál es la diferencia y qué es lo que recomendamos y por qué es interesante plantearnos un posible iPod Pro para los servicios y la calidad del audio de Apple en nuestra nueva generación? Bueno, te recomiendo escuchar a Yoski 45, música atmosférica y espacial. Damos una descripción muy clara, muy simple, sin entrar en grandes tecnicismos de la música, de la acústica o de la electrónica, pero para poder entender qué productos hay en el mercado y qué es lo que nosotros recomendamos. Vox Futura. Vox Futura está entrando en una fase muy extraordinaria. Es el comienzo de una fase, una serie sobre la energía. En el episodio 33 hemos tratado el tema de hacer y energía, la relación entre hacer y energía, pero desde un punto de vista muy particular. Sabemos que Vox Futura se trata de saber cómo saber. No es simplemente amor a la sabiduría, que sería más bien una cuestión filosófica, sino esto sería una cuestión como táctica, casi tecnológica del conocimiento, y es más allá de lo que nosotros creamos que tenga más o menos validez desde un punto de vista filosófico. Lo que queremos saber es cómo llegar a saber. Es decir, qué método nos permite comprobar la validez de ciertos datos y obviamente la efectividad de ciertas técnicas y obviamente el alineamiento de esos datos que van a constituir una ciencia y obviamente la practicidad de esos datos que van a constituir una tecnología. Esto incluye el método científico, pero también incluye una línea de razonamientos que son más bien didácticos, es decir, uno necesita de métodos de pensamiento y no solamente el método científico de prueba y error, donde uno hace experimentos y va computando datos y haciendo una colección de estadísticas y va de alguna manera investigando. En Vox Futura más bien tomamos datos existentes que ya son el resultado de un método científico y los empezamos a clasificar, es decir, empezamos a generar una alineación de datos para generar ciencia. Entonces, podríamos decir que tiene que ver con el método científico y tiene que ver con la filosofía, solo desde el punto de vista de que queremos aprender la tecnología de cómo generar ciencia. Pero más allá de ese concepto, está el tema de esta semana que es clave para muchísima gente, y es hacer, lograr hacer cosas y lograr tener la energía para hacer cosas. No solo la motivación y no solo la energía física, sino también encontrar esa dinámica que nos permite mantenernos en una situación de alto nivel de acción con poco esfuerzo. Es como cuando
empezamos a mover algo y le damos impulso, ya es más fácil mantenerlo en movimiento que pararlo. Es una ley física que un cuerpo va a tratar de mantener esa condición que posee. Si está estático, va a tratar de mantenerse estático. Y si está en movimiento, va a tratar de mantenerse en movimiento. Y ahora, desde un punto de vista más subjetivo, mental, no físico, ¿cómo hacemos para lograr estar en esa condición espiritual, mental, psicológica, motivacional? Usemos la palabra que queramos, pero dentro de nosotros, dentro de nuestro universo, de aquello que imaginamos, de aquello que pensamos, de aquello que estamos de alguna manera, hasta incluso recordando o reviviendo, eh, ¿cómo hacemos para ponernos en esa condición ideal energética para producir acción o generar un montón de energía? Bueno, el secreto y la secuencia paso a paso está en Vox Futura 33. Hablamos obviamente del concepto que uno puede usar más allá de filosofías o más allá de, digamos, ideas motivacionales, o sea, palabras. Hablamos más bien de ideas. Por ejemplo, la idea de comprimir o de expandir, de implosión o de explosión del espacio. Y obviamente, para entender qué entendemos por espacio, se podría obviamente revisar Vox Futura 32, el episodio anterior, donde hacemos la misma comparación entre el ser y el espacio. Estos son temitas muy interesantes porque abren, más allá de la lógica, una catarata de fenómenos interiores. Para cada uno va a ser distinto, pero que resultan en que uno se ponga en marcha, resulta en que uno pueda generar energía, resulta en que uno de pronto pueda hacer las cosas, pero sobre todo tenga muchísimas ideas que permitan a la vez extrovertir, comunicar, bueno, llevar a cabo las tareas que uno quiera hacer, pero después empezar a recuperar la fe de poner objetivos, ponerse temas de vida. Tan fundamental que esto pueda suceder por voluntad propia, con autocontrol y en cualquier momento o circunstancia. No estamos hablando de autoayuda, no estamos hablando de un trick de condicionamiento mental, psicológico, estamos hablando de saber cómo saber. Porque ¿qué relación hay entre el universo subjetivo nuestro y el universo físico de materia, energía, espacio y tiempo? Y cómo podemos crear una sinergia, una complementariedad absolutamente positiva y a nuestro favor. Siempre joven, episodio 43 ya esta semana trata, obviamente, y está un poco relacionado con Vox Futura y Ayoski, y se trata de la dimensión física. En Siempre Joven estamos hablando de la serie de afilar la sierra como un hábito de vida de las personas de mucho éxito, basado en los famosos métodos de éxito de Stephen Covey de los años 80, que llegan hasta el día de hoy con muchísimos materiales de entrenamiento de grupos, vendedores, gente del marketing, incluso en el campo de la autoayuda, del coaching. En Siempre Joven lo apuntamos más bien desde un relato de buena vida, desde contar simples puntos y datos archiprobados que se conviertan en datos estables en el camino, que vayan resolviendo confusiones. De pronto, todo el panorama de la vida se simplifica a ciertos datos estables. Tengo que dormir tanto, ¿por qué y cómo? Tengo que comer tanto, ¿por qué y cómo? Tengo que trabajar de esta manera, ¿por qué y cómo? Tengo que cuidarme de esta manera, ¿por qué y cómo? Bueno, hablamos de la dimensión física, es decir, afilar la sierra de nuestra calidad de vida a nivel físico, es decir, el descanso, la nutrición, el deporte. Y hemos hablado específicamente del deporte, la actividad que uno tiene que hacer para aumentar la resistencia, la actividad que uno tiene que hacer para aumentar la flexibilidad y la actividad que uno tiene que hacer para aumentar la fuerza. ¿Cómo se hace? ¿Qué significa? ¿Y cuál es el mínimo indispensable y qué efectos tiene? Un mínimo
en la estadística de nuestra vida a corto, mediano y largo plazo. Escuchar 10 minutos un tema así puede aclarar muchas dudas, simplificar el método que estemos tratando de usar para cultivar el hábito del ejercicio e incrementar obviamente la calidad de nuestra dimensión física. Manifesto, Arte Real y Directo, episodio 26. Esta semana hemos hablado de algo que entra casi en una dimensión mística, pero obviamente desde el arte. Hacer el milagro, la canción olvidada. Es un título que ha gustado mucho, que continúa del episodio 25, que empezó a tratar este tema de los milagros. Los milagros desde un punto de vista del arte son muy especiales, son muy amados y obviamente aumentan el valor de una obra, ya sea porque cuesten más o hasta a veces lleguen a ser tan costosas que no son comprables, que no son vendibles, tienen un altísimo valor sentimental o simbólico, no solo para una persona, una familia, a veces para toda una comunidad. A veces se vuelven el símbolo o insignia de un modo de vivir, de un modo de pensar, de una cultura, de un pueblo, de una nación. El milagro es un derecho, y de eso hablamos en el episodio 25. ¿Y por qué? ¿Qué es y cómo se hace? Y en el episodio 26 entramos directamente a hacer el milagro, es decir, el hecho intrínseco del milagro en sí, desde un punto de vista del arte, cómo y por qué el artista lo hace siempre, aunque no lo llame milagro, es el mismo efecto catártico y sanador en todas las dimensiones, sea aquella espiritual, mental, psicológica, emocional, física. Y es extraordinario que algo que antes no existía ahora exista, por un mero hecho de ser creado, una génesis, un momento de unión entre el universo personal, ese efímero, ese del que está fuera del tiempo, ese que es intangible, y obviamente el universo físico que tiene sus absolutos. No voy a entrar en complicaciones que puedan confundir, ya que en Manifiesto no hablamos de filosofía, sino que hablamos de arte. Arte como calidad de la comunicación. Y obviamente el proceso exacto de cómo se hace el milagro descrito en primera persona con palabras que ayuden a comprender sin tener que entrar en tecnicismos. ¿Mm? Les recomiendo no solo escucharlo a modo de prueba, hacer un ejercicio personal en alguna actividad propia, sino también a mandar y comentar el propio milagro. Vamos a comenzar a compartir aquellas experiencias que nos lleguen de los oyentes que compartan sus milagros. Yo creo que va a ser una ola de santidad extraordinaria, pero desde un punto de vista del arte real y directo. Archicast 29. Ya es casi la primera treintena de episodios de este experimento de podcast en inglés. Archicast, Art, Buildings, Cities, nuestro podcast donde hablamos de arquitectura. Y por ende hablamos de todo, obviamente incumbe a la vida, ¿no? Cómo vivir bien y por qué uno piensa y vive y anima el universo físico desde una cierta óptica y al mismo tiempo cómo lo organiza para uno después retraerse y vivir como espíritu en armonía dentro de un espacio que lo es tanto físico como muy espiritual o mental. Esto que encuentra, digamos, una realidad muy tangible en la arquitectura, en el espacio donde vivimos, en la habitación donde dormimos, donde trabajamos, donde comemos, donde amamos, donde también podamos hacer la guerra. Y hacer la guerra también como una metáfora de algo bueno, pero todo explicado desde un punto de vista de la arquitectura, es decir,
bastante claro qué significa una cosa y cómo se ve en el espacio. Estamos tratando el tema del Feng Shui, cómo aplicar el Feng Shui y qué consejos y qué impactos ha tenido en el mundo y especialmente aquí en el hemisferio occidental. Y hemos tratado esta semana el tema de los colores y cómo impactan en nuestra vida, en nuestra psique, en nuestra energía y cómo se pueden usar los colores en nuestros espacios. ¿Qué podemos hacer para acondicionar el espacio donde estemos viviendo para que sea mejor para ciertas actividades? ¿Qué rol tiene el color y qué significa cada color y cómo vibra y de qué manera combinarlo mejor? En un episodio de no más de 11 minutos, Archicast es bastante snap and pop, como se dice. Hacemos un punto dando consejos, no estamos divagando mucho con el pensamiento, sino que vamos directamente a el rojo significa tal cosa y se puede hacer así, así. Mejor poner el negro en tal combinación por tal y tal razón. Desde un punto de vista del Feng Shui, dejemos de lado los estilos, nuestro gusto personal, también el horóscopo. Vamos por el Feng Shui y los elementos de la naturaleza y su vibración energética. Bueno, esto es el resumen, digamos, de nuestros episodios globales en tecnologías de creatividad. Y esto es un ejemplo de lo que va a ser una síntesis de episodio global. Como estos, vamos a tener 22 este año y con mucha ilusión esperamos que estos 5 podcasts, Ayoski, Vox Futura, Siempre Joven, Manifesto y Archicast, puedan lograr pasar al próximo escalafón de audiencia y cobrar suficiente apoyo, tanto de sus oyentes, miembros, colaboradores y también sus sponsors, para poderle dar realmente ese toque de profesionalidad y tener la cantidad de materiales que realmente hacen digno una programación así. Nos encantaría poder llegar al doble o al triple. En el momento estamos en un escalafón que está entre los 30 y los 40.000 oyentes. Y creo que, obviamente, el próximo nivel, sabemos en el podcasting, son los primeros 100.000 oyentes globales. Con lo cual, para llegar ahí, necesitamos de tu ayuda. Que compartas el podcast por la red social que lo uses o que pases por iTunes o Spotify o la aplicación que uses para escuchar el podcast, pero creo que la que más diferencia hace es iTunes, y dejes una recensión, dejes una crítica, realmente lo recomiendes o escribas lo que te parezca, porque eso hace que iTunes vaya a indicar y vaya a hacer llegar sugerencias a mayor cantidad de gente. Esto nos permite, obviamente, que nos dé más energía y que podamos producir más y que podamos seguir haciendo crecer esta programación y mantenerla con la regularidad que todos querríamos. Muchísimas gracias. Hasta ahora ha sido un apoyo incondicional extraordinario y queremos ver si, o mejor dicho, vamos por ello. Estamos haciéndolo realidad y en este 22 queremos 22 episodios globales. Queremos más de 50 episodios de Tecnologías Plus que nos permitan realmente mantenernos en comunicación y tener un feedback en vídeo exclusivo para los miembros y obviamente llevar al próximo nivel con sponsors nuestros 5 podcasts en tecnologías de creatividad. Queridos amigos, esto ha sido todo. Un gran abrazo y buena continuación de este excelente primer mes del año 2022. Hasta la próxima. Chao, chao.